Colombia 0, Uruguay 3, la victoria de 3-0 de los uruguayos, con tantos de Cavani a los 5 minutos, Luis Suárez de penalti y luego también Darwin Núñez, que es uno de los jugadores que hay que seguir, por cierto, en Europa. Un 3-0 que no sé cómo se ha dejado. A mí, yo decía al principio y lo mantengo, me sorprende muchísimo, muchísimo, por lo que veníamos hablando de antes y por el contraste entre la Uruguay de Ecuador y la Uruguay de Barranquilla, ¿no? El local. Adelante, Morita. Bueno, gracias. Sé que decir gracias, corto y Daniel. cambio, me lo dices, te voy a avisar. No, es que... No, yo, a ver, primero el tema del viernes 13, ¿no? Este tema cabalístico y demás fue un horror para Colombia el viernes 13. Y yo me sostengo en una teoría que esto no es de jugar en la altura, podemos jugar en el Himalaya, en el desierto del Sahara. Esto es de fútbol, esto es de tener un buen equipo, de comprenderse a partir de buenas ideas con la pelota, pero de que Colombia las tiene buen equipo, lleguen. No, a ver, Colombia aparentemente tiene buenos jugadores, pero que no llegan muchos en buen nivel. Eso es distinto, porque hay muchos jugadores que por ahí están dispares al momento de la convocatoria y obviamente por el hecho de estar en Europa se les tiene que convocar. Seguramente yo por ahí no comparto mucho ese concepto, porque no necesariamente grandes jugadores que militan en Europa son convocables en selecciones nacionales. Hay elementos que tal vez en las ligas locales puedan despuntar un poquito más. Lo que pasa es que lo de Europa vende más y aparentemente eso te da mayor jerarquía o mejor presencia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo considero que hoy a Colombia le salió todo mal el plan de juego. Queiroz se equivoca completamente en la alineación. Llama a dos laterales derechos de posición, como Orejuela y Muñoz, y pone a Cuadrado, porque Cuadrado es lateral derecho con Pirlo en la Juventus, cuando desarmas igualmente el mediocampo que ya tenías con Cuadrado. Ahí tienes los dos equipos, por cierto. Si quieres lo repasamos de una y así sí. Ve la gente de quien jugó. Bueno, Ospina a la puerta, bueno. Cuadrado de lateral, Mojica por izquierda, Murillo, Mina centrales, con Barrios, siempre digo Barrios porque se me va la W medio, Barrios, Jonathan Lerma y Uribe en el centro del campo, con James, Zapata y Muriel. Y en Uruguay, Campaña a la puerta, Cáceres por derecha, Viña por izquierda, Godín, Jiménez, parejas centrales, Torreira y Betancur en el centro del campo, con Nández y con De la Cruz, y arriba Suárez y Cavani, que han vuelto a jugar juntos con la selección. Tú dices sobre todo lo de Cuadrado. Sí, a mí para nada me gustó lo de Cuadrado, pero hay que decir que más allá de los errores de Colombia, la gran virtud del partido tiene Uruguay, porque propuso el partido con un bloque alto, con mucha presión, con mucha intensidad, basado en la solidaridad y la concentración. Entonces forzó al error de Colombia en los goles, porque hubo momentos en que Colombia no entendió para qué tenía la pelota, es decir, a qué juego con la pelota. Eso no se sintió. Jugadores pasaron totalmente desapercibidos en la cancha. No se vio a James, no se vio a Muriel, totalmente desestructurado de juego colectivo Duván Zapata. Es decir, de Colombia tal vez podría salvar allí lo de Ospina, que salvó de un tanto en el primer tiempo a Cavani, pero creo que nadie más se puede salvar, más allá de pronto de algunas intentonas ofensivas de Mojica. Pero el señor Queiroz pierde en un estadio sin público, ¿no? Porque quién sabe cómo hubiera sido esto con público en Barranquilla, donde el aliento para bien de Queiroz también sirve demasiado. Pero, pues, es que, a ver, yo lo voy a decir como colombiano. Si esto le hubiese ocurrido a un técnico colombiano, hoy lo estaba lapidando. Hoy a lo mejor estaba en la cárcel, porque Uruguay nunca había ganado en el Metropolitano. Y gana muy bien porque le comió el mediocampo con Torreira sin Valverde, porque ojo que tenía un mediocampo más de sacrificio, porque Torreira y Valverde, porque con Valverde es un equipo más volado al ataque. Con Torreira se notó que tenía equilibrio, él plegaba la línea de 4 y con Nández y Bentancur, que hizo un gran partido, mucho más ofensivo, haciendo compañía a De la Cruz, a Cavani, un partidazo de Cavani y obviamente al olfato de Suárez. Así que ganó muy bien Uruguay y muchas dudas, muchas incertidumbres quedan en Queiroz y su equipo.
Dani. Bueno, coincidiendo bastante con la lectura de Juan Fernando, ¿no? Pero a ver, a mí me sorprendieron algunas cosas de Uruguay para empezar, ¿no? Me sorprendió el hecho de que arrancara con una presión tan alta los primeros 10 minutos de partido, ¿no? Porque hasta allí, digamos, en ese periodo fue que mantuvo esa presión adelantada que genera el error del primer gol. Yo creo que Mina compromete a Barrios en ese pase que acaba ganando Nández en la presión sobre Barrios y que termina en el gol de Cavani. Creo que Mina hoy fue de los jugadores de peor rendimiento en la selección colombiana en líneas generales, y no solo porque se haya ido expulsado, sino porque estuvo muy poco solvente en el manejo de su zona. Después, Uruguay planteó el partido que mejor le acomoda, ¿no? Esa doble línea de 4 que uno le ha visto tantas veces al maestro Tavares. Le hizo superioridad a Colombia en la mitad de la cancha, simplemente con la forma en que armó esa línea, ¿no? Con Nández por un costado y De la Cruz por el otro, Bentancur y Torreira en el doble 5, pero más que eso le hizo superioridad, porque en la conformación del equipo colombiano, y en esto es que no puedo estar más de acuerdo con Juan Fernando, uno ve los nombres y sí, ahí está Lerma, ahí está Barrios, Mateus Uribe, Muriel, Zapata, James Rodríguez, todos grandes jugadores y grandes nombres en el fútbol de Europa. El tema está en las funciones y en la funcionalidad de cada uno de esos elementos, porque esa mitad de la cancha, sin Cuadrado jugando como interior derecho y sí como lateral, le restó juego. Es decir, Barrios, Lerma y Uribe no garantizan precisamente juego. Y en ese sentido, salvo, yo diría que entre el minuto 10 y el 20 del primer tiempo, donde Colombia se soltó un poco, en general, esa partida, esa disputa de la mitad de la cancha, Uruguay se la ganó a Colombia. Se administró muy bien en las condiciones de Barranquilla. Evidentemente, conseguir un gol tan temprano le permitió ejecutar un plan de partido que se le hizo cómodo. Hoy, y no digo que con esto no hayan sido condiciones complicadas de Barranquilla, pero la temperatura estaba un poco más baja de lo habitual en ese horario de compromiso. Sí, la humedad muy alta, pero yo creo que el gol inicial le permitió a Uruguay manejarse con otro talante. Creo también, yo no sé cómo lo vieron ustedes, Juan, que en la transmisión televisiva, a mí el penal que le dan a Uruguay no me dejó muy convencido, sinceramente. No me pareció un penal claro el que le dan a Uruguay y que le termina abriendo el panorama del partido. Sí. Pero un segundo, Mora, vamos a hacer una cosa. Antes de escucharte, además creo que va a hacer un poquito de retardo en lo que podemos arreglar también eso. Tengo una estrella invitada, ¿eh? No estamos solo nosotros. Hoy el partido lo han remitido en Estados Unidos Juan Fernando Mora y Alejandro Figueredo. Y me ha dicho Figue, oye, yo también quiero dar mi opinión y contar lo que hace el partido. Así que vamos a escuchar a Figue y ahora escuchamos también a Mora. Amigos del Club de Soccer, un saludo para todos. Fue una gran victoria la de Uruguay en condición de visitante frente a Colombia en Barranquilla. ¿Qué tenía que pasar para que Uruguay tuviera chances de llevarse los 3 puntos? Bueno, mejorar notoriamente, pero además encontrar una caída en el nivel de Colombia con respecto a lo que había sido el arranque de la eliminatoria. Y eso fue lo que vimos hoy, con algunos desaciertos desde el punto de vista táctico de parte de Queiroz, con niveles muy bajos, como por ejemplo el de Wilmar Barrios, que fue sustituido cerca del final del primer tiempo, pero además con un Uruguay que se reencontró con su mejor versión. Sin duda, la reaparición de Cavani fue fundamental, pero además Tavares logró reemplazar de muy buena forma la ausencia de Federico Valverde. Uruguay mostró un medio campo en el arranque de las eliminatorias con Bentancur y Valverde, que son grandes volantes, que tienen un muy buen manejo de pelota, pero que quizás son similares en sus características y a veces quedaban el debe de la recuperación. Y en el partido de hoy, con Torreira, con Nández junto a Bentancur y con un Nicolás de la Cruz, que en el principio fue también muy solidario, Uruguay se convirtió en un monumento en la recuperación de la pelota y a partir de ahí se construyó la victoria de Uruguay, con 3-4 jugadores siempre rodeando al que tenía la pelota de Colombia, recuperando y generando jugadas que con la efectividad en el área rival propiciaron lo que fue la victoria de Uruguay. Cavani de movida anotando el 1-0, Suárez de penal anotando el 2-0 en una jugada similar, recuperación de pelota, después de un error de James Rodríguez, el penal y el gol de el máximo goleador histórico de la selección y de las eliminatorias. Y después el golazo de Darwin Núñez con ese tiro de media distancia. Una selección colombiana desconocida frente a un Uruguay que nos hizo acordar al mejor Uruguay
de los últimos tiempos. Un gran empujón de cara al partido frente a Brasil en Montevideo, y para Colombia un signo de preocupación muy grande después de lo que pasó en la jornada de hoy en Barranquilla, pensando en lo que será su visita frente a la selección ecuatoriana. En síntesis, merecida victoria de Uruguay que marcó la diferencia en Colombia. Nadie se acuerda ni de la humedad ni del calor, sino que nos vamos a acordar de este histórico 3-0. Esto es muy fácil. Por línea interna, que la gente no lo ve, yo veía a Daniel, mientras hablaba Figueroa, haciendo así. ¿No? Creo que estaba de acuerdo. Sí, Oye, sí. esto es una secuencia lógica, ¿no? Es decir, Ecuador golea a Uruguay, Uruguay golea a Colombia, ahora le toca a Colombia golear a Ecuador, ¿no? O sea, debería ser una cosa así parecida. ¿Cómo explicamos esto, Mora? Ya lo hemos explicado en lo táctico en cuanto a la selección de jugadores y demás, pero es una goleada que más allá de si llevan o no a la cárcel a Queiroz, es de las que duele, ¿no? En España diríamos es un sopapo en toda la cara. Es decir, cuando veamos a una Colombia que nos había gustado mucho en la primera fecha, en la segunda, que parecía que podía ser esa tercera potencia en Sudamérica para esta fase de eliminatorias, ¡pum! Golpetazo en la cara. Sí, es que yo recordaba ahora con un compañero cuando Colombia fue elegida, cuando Barranquilla fue elegida a la casa de la selección, habían unos jugadores de gran nivel técnico. Entonces a mí me da pena, pero yo lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo. Lerma no le amarra un zapato a Freddy Rincón, Wilmar Barrios no le amarra un zapato a Leonel Álvarez, y hay otros jugadores que no le amarran un zapato al Pibe Valderrama. Entonces el calor sí en Barranquilla era una situación que marcaba diferencia, pero también había fútbol, había equipo, había un planteamiento, había un estilo. Y honestamente hoy yo no le vi estilo, ni planteamiento, ni un dibujo claro al equipo colombiano. Más allá de los inventos del señor Queiroz, que tiene todo el derecho de hacerlos porque es un entrenador y tiene licencia, pero me parece que trató de reinventar la rueda con una situación muy difícil de solventar cuando ya estabas con la desventaja de que no competiste. Es que Colombia no compitió contra Uruguay, ese fue el otro tema. Y había jugadores en muy bajo nivel individual. Entonces, si lo colectivo no funciona y los errores a veces en el fútbol no son de sistema, sino errores puntuales individuales. Y ojo, Uruguay provocó también esos errores por ese trabajo escalonado, muy concentrado y muy intenso que planteó el técnico. Es que hoy hablamos muy bien del técnico Tavares o de cualquier técnico. Lo que pasa es que al final son los jugadores los que tienen que ejecutar, creer la ejecución de ese plan de trabajo frente a un rival y que ello resulte. Pues creo que todo eso cerró a favor de una Uruguay que consigue un gran resultado después de haber venido de perder. Es decir, es que las eliminatorias de Conmebol son muy difíciles, Nacho, son muy complicadas. Pierdes hoy, ganas mañana, son muy irregulares. Hoy compites en el calor, mañana estás en la altura. Es así de simple. Oye, eso por Colombia. Y Dani, arrancó contigo, que me interesa mucho sobre todo tu opinión de lo de Uruguay. Es un Uruguay de contraste, lo decíamos antes. O sea, ¿cuál es la Uruguay de verdad? Porque la que sale de Quito goleada, todos un poco decíamos, bueno, a lo mejor en este Mundial va a sufrir mucho Uruguay para entrar, vamos a ver si no se queda fuera y tal. No. Y hoy viene y te hace esto. Yo creo que Uruguay es una de las selecciones que va a clasificar directo al Mundial, no tengo ninguna duda de eso. Me parece que ha sabido llevar su recambio generacional de una manera muy coherente. Fíjate, hoy mismo, ¿no? Entró Darwin Núñez, que es el delantero que viene tocando la puerta fuerte para reemplazar a los Suárez y a los Cavani cuando les llegue el final, ¿no? No estaba Maxi, además, con lo cual... No estaba Maxi Gómez, claro que iba a jugar. Cabecita Rodríguez acaba de ser goleador en México, Rossi acaba de ser goleador de la MLS, es decir, y ni hablar de las otras líneas, ¿no? Siempre hay jugadores, ahora es el tiempo de Bentancur, de Valverde, de Nández, de la Cruz, es decir, hay un recambio generacional en marcha y sigue siendo una selección muy competitiva. Yo creo que los partidos que se juegan en la altura siempre hay que ponerles un asterisco, tanto para el que gana como para el que pierde. Es decir, hay una ventaja evidente jugando en la altura. Por supuesto que hay que tener un buen equipo, que no se gana nada más con la altura. Si no, Bolivia estaría en todas las copas del mundo. Pero la realidad es que hay una condición que para un equipo bien formado, como en este caso Ecuador,
más allá de que el proceso de Alfaro tenga tan poco tiempo, hay jugadores con categoría. Hoy el fútbol ecuatoriano está en otro nivel, ha clasificado a 3 de los últimos 4 mundiales, sus clubes pelean competencias sudamericanas con frecuencia, es decir, hay material y la ventaja de la altura con un buen equipo, insisto, digamos, siempre va a estar allí. Por eso yo diría que la caída de Uruguay en ese partido lo pones como algo anecdótico y no como una tendencia. Es decir, por lo menos lo pondría en suspenso, viendo el desarrollo de la eliminatoria, porque fue a jugar a Barranquilla y lo hizo con muchísima solvencia. Y bueno, ahora tiene que enfrentar a Brasil, pero lo va a hacer en el Centenario, ¿no? Y ese es un partido que reviste o requiere un análisis aparte, ¿no?